Hola, en esta ocasión vamos a hablar de un tema fascinante, la capacitación, pero vamos a enfocarnos a lo que es la capacitación humanista, que es la forma más integral de capacitar. A esta metodología le hemos denominado SCAP, que conforme vamos avanzando en el taller, vamos a entender y explicar su significado. En esta primera pantalla te presento mis datos. Yo soy Ricardo de la Fuente. Mi WhatsApp es el 55 26 53 42 42 y quedo a tus órdenes en mi correo electrónico personal ricardo.proyecta.scap@gmail.com. Primero que nada observarás que precisamente SCAP viene incluso dentro de mi correo electrónico toda vez que yo soy el principal desarrollador de este método de capacitación. Bien, lo primero que nada, y tenemos que considerar que durante todo el taller vamos a implementar lo que implica la capacitación humanista SCAP. Tenemos objetivos. Luego entonces, para seguir con ese orden, ponemos los objetivos que tenemos para este taller. Lo primero, vas a comprender los distintos paradigmas de la capacitación y sus herramientas respectivas, con especial énfasis en el paradigma humanista del que ha derivado SCAP, que significa sensibilización, cognición, asimilación y práctica. Son las 4 fases de este método de capacitación. La idea es que tú puedas plantear la capacitación con base en los siguientes aspectos. Primero que nada, objetivos. Otra cosa que es muy importante es que conozcas o definas el perfil de los participantes. Después continúa el temario. El temario y el programa son cosas bastante distintas. El temario consiste en el orden de los temas. El programa, por el contrario, a esos temas le agrega una serie de contenidos adicionales como son ejercicios y dinámicas. Lo último es que se requiere tener un manual que presente toda la información. Pongo a tus órdenes el manual respectivo en el teléfono y correo electrónico ya señalado. Recuerda, mi WhatsApp es 55 26 53 42 42 y mi correo electrónico ricardo.proyecta.scap@gmail.com. Otro de los aspectos que vamos a ver es la interiorización de las bases andragógicas, de tal forma que puedas comprender los aspectos motivacionales de los participantes, para así considerar sus necesidades y puntos de vista a desarrollar durante la impartición del taller. Otro de los objetivos importantes, que bueno, no podemos desarrollarlos toda vez que es un taller a través de un video. Sin embargo, sí te dejamos estos objetivos porque deben ser parte de lo que tú aspires a desarrollar. Debes manejar adecuadamente los diferentes tipos de dinámicas, ejercicios y exposición teórica requeridos para el éxito de tu programa. Algo interesante es que en capacitación tenemos el vicio de enfocarnos tal vez demasiado en la exposición teórica y manejamos menos las dinámicas y los ejercicios. Se requiere la integralidad. Finalmente, tienes que reforzar el ligue afectivo del participante con su trabajo u organización, y así éste debe fortalecer la intención de aplicar lo aprendido en el taller en beneficio, primero que nada, de él mismo, pero también de su organización.
Cualquiera que sea la situación, no puedes dejar de considerar al ser humano ni tampoco la organización para la que trabaja, puesto que finalmente se involucran en una sola unidad conceptual. Algo que nosotros hacemos habitualmente es que aquí la gente exponga sus objetivos, incluyendo las expectativas que tiene del taller y los beneficios, de tal manera que se involucren desde el inicio mismo con los objetivos. Lo que sugerimos es que estos objetivos vayan más al fondo de lo que habitualmente se piden. Algo que nos ha tocado ver es que encuentras participantes que te dicen, mi objetivo es aprender más. Ese es un objetivo muy vago. Lo que nosotros sugerimos es que también liguen el taller con las habilidades que van a desarrollar en el trabajo y de qué forma las van a desarrollar. Entonces, esto le dará una involucración desde el inicio. En talleres con muchos participantes, hasta se pueden formar grupos para que pongan los objetivos que desean y esto puede hacer que desde el principio se integren perfectamente al desarrollo del trabajo. Algo que también acostumbramos a hacer y que entra dentro de la metodología SCAP es un contrato de aprendizaje. Lo primero es, ¿cuál es el compromiso del participante? Esto tiene que responder a la pregunta, ¿qué te comprometes a desarrollar en este taller? Pero también desde este punto de vista, tú mismo debes involucrarte a fondo. Y esto lo haces preguntándole al participante, ¿qué requiere de ti para que él logre sus objetivos? De esta manera es un contrato que viene de una doble vía. Él como participante y tú como instructor. Habitualmente se usan otras palabras en lugar de instructor. Puede ser capacitador o incluso facilitador. Este último se ha vuelto mucho en boga, aunque eh, no necesariamente refleja toda la fuerza que tiene una persona que imparte la capacitación, pero puedes tú elegir la forma en que te denomines. Eso es básicamente una convención. Otra de las cosas es que habrás notado que mencionamos que el método SCAP inicia con la sensibilización. Una manera en que nosotros hemos encontrado que tiene una gran efectividad es iniciar con temas que no van directamente al tema. En este caso nosotros hablamos de la asertividad, una palabra que de significar tanto ya no significa nada, porque ahora somos asertivos para todo. Es muy asertivo. ¿Y qué significa ser asertivo? Aquí nosotros lo desarrollamos y esta es una primera herramienta que se le da a él, más allá de su trabajo y más allá del taller. Eso inicia con la S de sensibilización. Hay muchos temas que pueden manejarse eh, como la asertividad u otros como inteligencia emocional o la emoción que manejen los participantes de forma habitual. Por ejemplo, los gerentes habitualmente trabajan con estrés. Hay veces que también la toma de decisiones es importante. Otra es la planeación del tiempo. Una más puede ser el temperamento. Entonces hay muchos temas. Nosotros iniciamos con ¿qué es la asertividad? Primero como pregunta para que ellos te respondan. Y ya después tú desglosas el tema. Por ejemplo, aquí mencionamos que asertividad, que es una palabra que viene del latín acertum, refleja la aceptación y afirmación de la propia personalidad, confianza en las capacidades propias y esto se logra a través del autoconocimiento, tanto de la parte racional como de la emotiva. Yo, por ejemplo, en este tema uso una analogía. Yo les pregunto, alguien me quiere decir el nombre de su carro y conforme lo que ellas me respondan, yo les propongo una competencia, ellos en su carro, yo en el mío,
y les digo, si su carro es muy potente, yo les digo, ahora mejor vámonos a manejarnos en el ahorro de combustible. Si su carro rinde muchos kilometraje por litro de gasolina, entonces me enfoco en la potencia. Esto es, hay que tener conocimiento del vehículo para tener confianza en él. Y esto es similar a lo que sucede con el ser humano. Para que tú tengas confianza en ti mismo, debes tener autoconocimiento. Y esta breve metáfora nos permite dar a entender perfectamente de qué se trata el autoconocimiento. También mencionamos que la asertividad implica que cuestiones tus principios de actuación, pero sin cuestionar la autoestima personal. Esto es, tú puedes reconocer que te equivocas y eso no tiene nada que ver con la autoestima. Es común que como participante tengas errores, pero son mucho más notorios cuando eres instructor. No te preocupes. Cuando cometas un error, primero, ¿cuál es el principio de actuación que tienes que corregir o modificar? Y esto no debe llevarte a cuestionar tu autoestima. Lo primero que tenemos que saber es cuál es tu forma de reacción por tu temperamento. Esto es la emotiva biológica, lo que traes en la sangre. Ahora bien, tu reacción, ¿sí?, va a tener un impacto. Tú, posteriormente a la acción, vas a reforzar o modificar el comportamiento. Como no nos gusta reconocer nuestros errores, ¿qué vas a hacer? Vas a decir que estuvo bien tu acción. Cuidado con eso. Un instructor o un capacitador que se equivoca y no reconoce su error, no gana, sino que pierde imagen ante los participantes. Pero finalmente, y eso es lo más importante, no está siendo asertivo. La asertividad parte de cómo son tus reacciones. Y dado que seguimos perteneciendo al reino animal, lo más importante que tienes que retarte a ti mismo en el aspecto emocional es controlar el impulso. Por ejemplo, ¿en qué situaciones un capacitador debe controlar el impulso? Te comento una anécdota. Cuando yo inicié mi carrera de capacitador independiente, en un principio trataba a mis participantes como si fuéramos de la misma empresa y yo tuviese una jerarquía mayor a la de ellos. Ese fue un error. O sea, tuve que empezar a controlar mi impulso, a imponerme, porque acuérdate, si tú trabajas en una empresa, tú sabes que el capacitador tiene un peso específico. Bueno, desde ahorita que estás en una empresa, si es tu caso, no sientas que eres todo lo poderoso, que tienes todo el poder. Eso no es. Mejor hay que partir del humanismo y así tú ya vas a empezar a controlar el impulso, buscando que diferir la respuesta. ¿Hasta qué momento? Hasta que puedas controlar sin eliminar la emotividad. El trabajo de capacitador es muy bonito, es delicioso. Un participante alguna vez me dijo, que también se dedicaba a la capacitación, ser capacitador es lo más divertido que puedes hacer. Hay otras, pero ya para esas otras la ropa estorba. Y es cierto, tú como instructor tienes el dominio del grupo, tienes la autoridad, tienes el poder, dejas hablar, limitas las participaciones, tienes o deberías tener el control. Y ese control te lleva no a que elimines la emotividad, sino que la disfrutes para poder actuar racionalmente. Y entonces tenemos las formas básicas de comportamiento, la asertiva y la no asertiva. La no asertiva tiene dos divisiones muy interesantes, la agresiva y la pasivo-agresiva.
Vamos a comentar primero estas dos últimas. La persona agresiva es obstinado, terco, persistente, es una característica, no necesariamente un defecto. La persona agresiva siempre tiene algo que decir, hiperreacciona, es conflictivo y está orgulloso de su conducta. Algo interesante es que la persona agresiva es premiado socialmente y vas a ver por qué ahorita que observemos al pasivo agresivo. Lo interesante es que, por ejemplo, los instructores, los capacitadores, básicamente tendemos a ser agresivos. ¿Por qué? Cuando tú ves la conducta pasivo-agresivo, debes recordar que en toda organización no hay menos del 30% de pasivos agresivos. Esta persona es burócrata o chambista. Habla pero después de los hechos, no expresa emociones. De esta forma evita conflictos pero habla a las espaldas. Lo importante es que la conducta se ve pasiva, pero hay un componente agresivo que emerge cuando se conflictúa consigo mismo, puesto que él ha decidido tener apagado su sistema sensorial en el momento que está en la burocracia. Por eso es importante que sepas que en todas las empresas hay de estos dos tipos de personas. ¿Y qué crees? Observa los dos. La persona agresiva es más adaptativa. Lo importante sería que la persona agresiva pueda controlar su reacción. Y entonces entramos al comportamiento asertivo. Si tú eres agresivo, no está mal, se puede combinar. Pero fíjate qué hermosa es la asertividad, porque la persona que la tiene sabe lo que desea y habla por sí mismo. Vive el aquí y el ahora, y esto es maravilloso. Mira, si tú como instructor no estás en el aquí y el ahora, mucho menos van a estar tus participantes. Pero una vez que tú estás en el aquí y el ahora, debes evitar reaccionar con el impulso. Lo primero que tienes que hacer es evaluar la pauta de comportamiento. Esto es, analizar cómo vas a reaccionar y reaccionar de esa misma manera. Y no importa cuáles sean las consecuencias, actúa con autoaceptación. Pues de hecho, no hay ningún método de toma de decisiones que garantice que vas a tomar la mejor decisión. Por eso la autoaceptación es importantísima. La persona asertiva expresa y acepta sus sentimientos, por supuesto, con control. También tiene derecho a decir no y a equivocarse. Efectivamente, no importa de qué es el taller, puedes cometer un error. Tienes ese derecho. Lo que no tienes derecho es a no reconocerlo. La persona asertiva tiene un adecuado manejo de la culpa y hay una receta muy sencilla y al mismo tiempo muy complicada porque tenemos que luchar contra el hábito. Cambia la palabra culpabilidad por la palabra responsabilidad, así como sus derivados. No es lo mismo que alguien le diga, tienes la culpa de haber hecho esto, a decir, eres responsable de haber hecho esto. La culpa tiene una connotación negativa. Cuando alguien no es responsable, que siempre debe ser la alternativa, es que eres capaz de responder por tus actos. La persona asertiva define sus límites. Mira, si de todo esto que hemos platicado te quedaras con el manejo de los límites, ya con esto valdría la pena que estés escuchando este taller. El problema del ser humano se llama límites. Con frecuencia invadimos los límites o permitimos que los demás invadan nuestros límites. Algo que Eric Fromm decía que es un valor es la espontaneidad. Una persona asertiva es espontánea. De él brotan los conceptos, las ideas, vive a gusto. También se adapta a las circunstancias. Y tú consideras que la autoaceptación
es el sistema inmunológico de la conciencia. Evita las posibilidades de que tú mismo ataques tu mente. Desarrollo de la autoestima. Primero, conócete. De este autoconocimiento va a emerger un autoconcepto. Ese concepto, acéptate a ti mismo. Y una vez que lo hagas, vas a tener autorrespeto. A veces la persona no se respeta a sí misma y ni siquiera se da cuenta. Y por último, el desarrollo de la autoestima es el quinto paso. Cuando ya te conociste, tuviste tu concepto propio, te aceptaste, te respetas y de ahí emerge la autoestima. Pero primero tienes que vencer el miedo. El miedo es la emoción primaria necesaria porque orienta a actuar con prudencia y a evitar riesgos. O sea, tiene un carácter adaptativo. Pero si tienes baja autoestima, el miedo aumenta su influencia. Se pierde seguridad y provoca ansiedad. Caso extremo, hay una sensación de inutilidad. Y entonces terminamos esta pequeña introducción al método SCAP, en este caso de la sensibilidad, con el concepto de culpa, que viene de la tradición judeocristiana, en el cual la culpa tiene un componente cognitivo-conductual. La culpa es algo que te inmoviliza, ¿sí? Porque esto asume que uno no puede ser perdonado. Por eso yo tengo una receta maravillosa. No pidas perdón. Si tú pides perdón, está en la otra parte que te perdone o no. Es mejor ofrecer disculpas, ¿sí? Porque disculpas es un acto personal en que ese significa eliminas la culpa. Esto es, si tú ofreces disculpas, ya con ese hecho retiraste la culpa de tu persona. No dependes de la otra persona como si cuando pides perdón. Hay que reconocer los errores y admitir abiertamente ante las personas involucradas el daño que se produjo y realizar las acciones a tu alcance para contrarrestar el daño inducido. Esto también se llama responsabilidad. O sea, la culpa se quita, uno, ofreciendo disculpas y dos, respondiendo por tus actos. O sea, ser responsable. Todo esto que te comenté ahorita deriva de que es una apertura de sensibilización. Tú mismo piensa qué impacto tuvo esta parte en ti. Si tú te das cuenta, tuvo poco que ver con los siguientes temas de la capacitación. Ese es el truco. Ahora sí, ya vamos a entrar a lo que se llaman los paradigmas de la capacitación. Y que estos son los paradigmas que tenemos, que desarrollamos los instructores, no siempre con plena conciencia. Yo te invito a que conozcas estos paradigmas de la capacitación. Bien, el primero es el conductismo, el cual establece respuestas condicionadas. Es mecanicista, por lo que el conocimiento es superficial. Proviene del estudio de los perros que hizo Pavlov en cuanto a la salivación cuando se les ofrecía un estímulo. Después se lo desarrollaron entre otros Skinner, y posteriormente incluso en e-learning se ofrece generando respuestas condicionadas. Otro paradigma es el humanismo. Aquí lo importante de estos paradigmas es que uno no elimina al otro, sino que se complementan. Luego entonces, en capacitación, todos manejamos cierto manejo de conductismo, buscando respuestas condicionadas.
El humanismo parte del desarrollo individual del individuo. O sea, no es lo que tú decides. Uno como instructor, aunque tengas muchos participantes, pregúntales qué quieren aprender y cómo quieren evolucionar. No puedes hacerlo a nivel individual. La pregunta sí, pero no el desarrollo del taller. No puedes especializarte en cada uno, pero sí puedes tomar el promedio para que veas el grupo por dónde puede ir. Después sigue un paradigma importantísimo, que es lamentablemente el que con frecuencia seguimos más, el cognitivo. El cognitivo se enfoca en las representaciones mentales que se genera, y ya veremos que hay también algunos sistemas que tienen que ver con el estado del conocimiento y que se desarrollan con análisis, síntesis, razonamiento, etcétera, etcétera. Después viene el psicogenético. Es una estructuración en etapas, el más conocido de los cuales es Jean Piaget. Implica la organización del conocimiento y su asimilación a la estructura mental del individuo. El paradigma sociocultural se desarrolla de un psicólogo ruso muy interesante que, como estaba peleado con Stalin, Stalin lo tuvo ahí arrumbado. Es hasta la muerte tanto de Stalin como del propio Vygotsky, que así se llamaba este interesante psicólogo, ¿sí?, que emerge este paradigma sociocultural que habla de algo que es muy lógico, la zona de desarrollo próximo, que se fundamenta en la relación con sus pares. Y esto es interesante porque es así como aprendemos. Por ejemplo, con mucha probabilidad, tú desarrollaste algunas características de capacitador de acuerdo a tu zona de desarrollo próximo, al observar cómo algunos pares desarrollaban la capacitación. Al principio copiamos los estilos y después nos alejamos, los enriquecemos, los modificamos, los perfeccionamos. Pero siempre esto lo puedes aprovechar en tus cursos, sobre todo cuando hay personas que tienen un perfil de trabajo similar, donde algunos participantes se convierten en una zona de desarrollo próxima cuando tienen mucha fortaleza para aquellos que no tienen tanta fortaleza. Como verás, hay una serie de paradigmas de la capacitación que es importante conocer. Entonces, vemos aquí en dónde se aplica. La conductista se aplica en actividades físicas rutinarias. Por ejemplo, quien opera una máquina requiere manejar este tipo de capacitación por conducta. En humanista, hay que considerar la vocación del individuo. No vas a desarrollar a todos los individuos, pero sí puedes fortalecerla y compensar los puntos débiles considerando sus objetivos. Por eso es tan importante preguntar por los mismos. El cognitivo apoya la interiorización de los conceptos para que se integre en representaciones mentales por medio de análisis. Y hay una serie de elementos, no nada más la presentación tuya, que los apoya en esta interiorización de conceptos. Está el psicogenético, se manejan esquemas, asimilación a estructuras, etcétera, etcétera, para incorporar las nuevas actitudes, los hábitos, las habilidades y conocimientos. Fíjate qué hermoso. Hay actitudes, hábitos, habilidades y también conocimientos, pero en el contexto laboral, los primeros son tal vez más importantes. En el sociocultural, tú puedes desarrollar el hábito de detectar al individuo entre el grupo para buscar su nivelación, o sea, que los que están arriba te permitan jalar al grupo y además con esto le reconoce su estatus, fortalece su conocimiento y le estás dando un lugar junto al grupo y entonces a los participantes menos fuertes
van a tener el apoyo de estos individuos y entonces ya ellos mismos van a encontrar su zona de desarrollo próximo. También pensemos que la capacitación con frecuencia está sobrevalorada, porque de hecho no hay ni un solo problema que se solucionen con capacitación. Pero lo contrario también es cierto. Muy pocos, pero muy pocos problemas se solucionan sin una adecuada capacitación. Entonces, los mismos paradigmas continúan en ese aspecto. El conductista va a desarrollar habilidades físicas y las respuestas automáticas de los participantes. El humanismo va a generar la motivación y el desarrollo de actitudes positivas que emergen del interior del individuo. El cognitivo permite la congruencia de los constructos mentales del individuo y su aplicación razonada. Por eso es tan importante que el instructor esté consciente del medio ambiente en el que el participante se desarrolla. El psicogenético favorece la aplicación alineada de los dominios psicomotriz, esto es, habilidades motoras, el afectivo, o sea, las emociones y actitudes, el conocimiento, todo esto, los constructos cognitivos que desarrollamos y que también sean capaces de desarrollar hipótesis. Si no saben desarrollar hipótesis, van a tener limitaciones en el desempeño de sus labores. Finalmente, el paradigma sociocultural orienta que los participantes funcionen como grupo, no nada más en el taller, sino incluso en la vida laboral de la organización a la cual forman parte. Si ya estamos en la capacitación en acción, el conductismo, vamos a poner un ejemplo. Promoción de un producto. Ya se maneja automáticamente gracias al conductismo. Otro ejemplo, cuando un dependiente de una farmacia, de un autoservicio o de un punto de venta dispensa medicamentos o productos o mercancía, ya lo hace de manera automática. El humanismo también habla de la amabilidad. Si tú apoyas el desarrollo de esta característica, vas a llevar a que las personas sean amables en la promoción, en la venta, que se integran en la organización. Y tú vas a apoyarlos también en que desarrollen su vocación. En el cognitivo, van a integrar, ejemplo, la técnica de ventas con conocimientos comerciales. También con las campañas mercadológicas. Otro es dispensar medicamentos o mercancías considerando el tipo de producto, recomendaciones de uso, facturación en su caso y entrega del mismo al consumidor. En psicogenético, se van a manejar objeciones con médicos o con clientes a partir del análisis en el momento, siendo capaz de encontrar argumentos que antes no se han escuchado o aprendido. Si tú ya integraste estos conocimientos, vas a desarrollar respuestas nuevas que tú ni siquiera conocías. Por último, lo sociocultural puede llevar a los participantes a formar equipos que se apoyen entre sí para compartir el aprendizaje. Finalmente, uno como capacitador, como instructor, debes buscar generar organizaciones que aprenden, no que se queden nada más con tus conocimientos, sino con estos paradigmas sean capaces de ir más allá. Ya una vez establecidos los paradigmas de la capacitación, podemos hablar de el proceso mismo de la capacitación. Bien, hay 3 fases. Si lo ves bien, toda actividad en la vida se divide en las mismas 3 fases, antes, durante y después. Antes. No puedes partir
al desarrollo de un taller sin tener primero los objetivos. De estos objetivos deben partir los temas. En el caso particular del método SCAP, el temario parte de los aspectos cognitivos. Después del temario, tal como lo debas para que desarrollen el conocimiento, hay que considerar los temas adicionales. Por ejemplo, en sensibilización, yo siempre agrego un tema relacionado con inteligencia emocional u otro, como el que estábamos viendo ahorita. Entonces, ya en lugar de entrar directamente al primer tema, primero el tema introductorio tiene que ver con inteligencia emocional y esto hace que la gente verdaderamente se abra. Del temario tienes que convertirlo en un programa. Tú sabes que hay una serie de partes de un programa que se dan en automático. En la apertura tienes que presentar los objetivos, tú tienes que presentarte, tienes que pedir que los participantes a su vez se presenten ante los demás y entonces así preguntar los objetivos y expectativas y todo esto ya lo haces en automático, ¿sí? Después de tener entre los temas tienes que introducir ejercicios, tienes que introducir dinámicas, los momentos de evaluación, en su caso, y lo que viene en el cierre. Todo esto es antes de todos estos aspectos que incluyes en el programa, tiene que emergir una lista de requerimientos y verificación. Esto forma parte de lo práctico para que no llegues y al no haber tenido una verificación previa, no resulte que te fallan algunos materiales, por ejemplo. Ya durante el taller tú ya estás frente a tu grupo. Tienes que desarrollar una apertura. Vas a desarrollar los contenidos a los cuales tienes que agregarle ejercicios y dinámicas. Y esta es la parte sustantiva que veremos durante un video posterior. Y finalmente está el cierre del proceso. Ya una vez que desarrollaste todo el taller, tienes que revisar los objetivos en la fase posterior, ver los compromisos si se cumplieron y habiendo recopilado la evaluación final de los participantes. Aquí tenemos un acrónimo de PECA. Para finalmente que tus participantes evalúen tu curso. Ahora bien, ¿en qué se tienen que evaluar a los participantes? En acuerdo de PECA, desempeño, cómo se desempeñan, cuáles son sus habilidades, producto, los productos que tuvieron que haber elaborado, los conocimientos, esto es, lo que tienen que conocer para desarrollar bien su trabajo, y por último, la actitud que se tiene. La actitud es fundamental, por supuesto los desempeños también, y todos los 4 aspectos a valor, pero hay que evaluar los 4, ¿sí? Entonces, las evaluaciones se deben dar durante el taller. El proceso de capacitar. Vámonos hasta antes todavía de iniciar el proceso. Lo primero es que analices la situación. Hay un proceso, no vamos a entrar más en detalles en él. En algún momento posteriormente haremos también un video sobre el tema, que es muy completo en cuanto a la detección de necesidades de capacitación. ¿Sobre qué vas a capacitar? Bueno, tienes el elemento del tema, pero ¿cuáles son las necesidades que tienen? El grupo está a nivel de avanzado, a nivel intermedio, a nivel de experto. Eso es importante. La mayor parte están capacitados, es un refuerzo o es un tema inicial para muchos.
Después hay que elaborar los planes y programas de capacitación, que es lo que estábamos viendo. Después, obviamente, se desarrolla el taller junto con las actividades de capacitación que hayas contemplado. Y finalmente, evaluación y seguimiento posterior, sobre todo cuando eres un capacitador interno. Lamentablemente, los capacitadores externos tenemos poca posibilidad de dar seguimiento a los talleres. El objetivo de todo esto, por supuesto, es elevar la productividad y esto se hace con gente que está involucrada con su trabajo. Uno de los paradigmas claves es el humanismo. Se centra en el desarrollo del ser humano como un agente que elige y que es capaz de establecer sus propias metas. Problema, implica la responsabilidad. La pirámide de Maslow, que dicho sea de paso, no es tanto científica como pragmática. Dice que de las fases más abajo de la pirámide, una vez que se solucionan, pasas a la siguiente. La verdad es que habitualmente tenemos objetivos en las 5 escalas o en los 5 niveles de esta pirámide. Están las necesidades fisiológicas como alimento, agua, aire. Bueno, yo diría que lo decimos de una mejor manera cuando hablamos de casa, vestido y sustento. Ya después las de seguridad son un poquito más complejas, incluyendo hasta la jubilación. Hay algo que es importantísimo y que todo instructor debe fomentar, el sentido de la pertenencia a su organización o por lo menos al grupo durante el tiempo en que el curso se desarrolla. Después vienen los de autoestima y posteriormente los de autodesarrollo. Entonces, el humanismo tiene mucho que ver con la pirámide de Maslow. No veas solo al grupo, sino también al individuo, considerándolo como tal. En el humanismo es de donde surgió la idea de que el capacitador sea más bien un facilitador, cuya labor es acompañar al participante en forma empática para apoyarlo, no en los conocimientos tan solo, sino en conocer su persona, como diríamos, tiene que conocer sí mismo para que pueda adaptarse a sus necesidades. Si tú involucras a las personas desde valores y emociones, se va a generar la manifestación de su individualidad, que es lo que en cierto modo buscamos. Al participante se le percibe antes que nada como ser humano, por lo que hay que potencializar lo que es distintivo de él, su individualidad, su singularidad. En el sentido más pragmático de ser sí mismo, se guía al participante para que desarrolle su propio estilo dentro de los límites necesariamente impuestos por el taller o por la organización. El proceso de capacitación, ya lo habíamos delineado, es el que tenemos aquí. Y esta es la última lámina que presento en este primer taller, para que sigas pendiente de nuestros talleres. A tal efecto, te voy a pedir que por favor nos des un like para que de esta manera llegue a más personas esta información. Por supuesto, todavía será mejor si te suscribes a nuestro canal. Y entonces, el proceso de capacitación ya lo habíamos desarrollado, ¿se acuerdan cuando decíamos antes, durante y después? Y esta lámina, que es la última, es maravillosa, porque fíjate, tenemos una serie de triadas. En la preparación del curso tienes 3 aspectos a considerar. La planeación, incluyendo materiales e instalaciones.
Pero además lo que tú vas a preparar en esa planeación son tres cosas. Establecer los objetivos, manejar el temario, incorporar después en el programa los aspectos de SCAP y los otros temas que vienen en todo taller. En el durante es la fase que llamamos impartición, que nuevamente se maneja con tres niveles: apertura, desarrollo y cierre. En la apertura tienes que presentarte y que ellos se presenten, establecer los objetivos y las expectativas, en su caso establecer las reglas de operación, y algo que sirve mucho también la observación y a veces un examen es la línea base. En lo particular, yo soy contrario a que se haga un examen escrito, pero depende, si es meramente cognitivo, esto puede ser interesante. Y después viene una palabra hermosa: rapport. El rapport es bajar la tensión que hay. Y un taller, recuerda tus talleres, siempre tienen un componente emotivo de cierta tensión. Durante el desarrollo de contenidos, además, requiere ejercicios y dinámicas. Son tres: desarrollo de contenidos, ejercicios y dinámicas. En el desarrollo de contenidos, nuevamente son tres. Hay la exposición, lo que hacemos nosotros, lo que yo he estado haciendo, dado el medio en el que estamos, no podemos tener mucho diálogo. Pero ya te dejé mi WhatsApp e incluso mi correo electrónico. Y en el desarrollo de contenidos está la exposición que comentaba ahorita: diálogo, discusión. No te erijas en el Dios que todo lo sabe y que se vuelve catedrático. No, no, no. Que haya diálogo, que haya discusión. También ponnos a discutir a ellos. Y otro elemento importantísimo es la demostración. Finalmente, en el cierre, vas a tener resumen, compromisos y evaluación. Y acuérdate, la evaluación tiene tres aspectos, de hecho, cuatro aspectos que evaluar: desempeño, producto, conocimientos y actitud. Y ya para terminar en la fase de después, tienes la revisión, que implica reporte, la evaluación global y ajustes de tu curso. Tu curso no es perfecto. Cada que lo impartas necesitas mejorarlo. Entonces, este es un esquema general del proceso de la capacitación, pero incluyendo el concepto de SCAP: sensibilización, cognición, asimilación y práctica. No se te olvide darlos un like y sigue pendientes de los cursos que vamos a estar subiendo, que van a ser habitualmente uno con carácter semanal y no nada más de capacitación. Tenemos una cantidad muy grande de talleres. Yo en lo particular he impartido no menos de 300 temas distintos. Visítanos con frecuencia y estoy seguro que encontrarás material que te va a servir para tu crecimiento personal, siguiendo el concepto de SCAP, y profesional. Que tengas espléndido día. Yo, Ricardo de la Fuente, quedo a tus órdenes.